Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Carlos Coronel, un conocido encuestador, distinguido amigo, director de proyectos del CIES, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para continuar una conversación que hemos tenido con varios expertos en el tema y sobre elementos que creo que nuestra audiencia, nuestra particular audiencia, tiene que manejar dándose un poquito de esfuerzo respecto a temas metodológicos, temas probabilísticos, temas estadísticos, pero que es indispensable para tener una cultura ciudadana que nos evite que nos metan gato por liebre. Te agradezco muchísimo, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Más bien, alternativa de conversación justamente como de contribuir a fortalecer la conversación pública, ¿no? Mientras más elementos tengamos a nivel metodológico, técnico, político y por supuesto de la lectura del pulso ciudadano, es por supuesto más relevante, más incidente, ¿no es cierto? Más impactante la posibilidad que tenemos de gestionar la conversación en cada uno de nuestros entornos. Agradecido por esta entrevista y por supuesto un saludo cordial a todos quienes comparten este espacio. Bueno, pidiéndote disculpas a ti, a nuestra audiencia, tengo que de vez en cuando para privilegiar la imagen del invitado, me corto mi imagen y a veces también el audio porque el internet está terrible, cada día está peor. Así es que, bueno, vamos a continuar, no nos vamos a preocupar de estos temas. Y empiezo preguntándote, ¿cómo ves vos este proceso de desprestigio tan grande que ha habido de las encuestadoras y de las encuestas aquí en el país? Bueno, yo veo esto con especial atención porque es la industria en la que me muevo, ¿no? La industria, digamos, de la investigación, la industria de la incertidumbre, quienes trabajamos en investigación de mercado, en investigación de asuntos políticos y sociales, en realidad tenemos en la encuesta, en los grupos focales de las entrevistas de profundidad y otra serie de técnicas e instrumentos, una fuente de información. Es decir, nuestra actividad central no es hacer encuestas, sino es en procesar esas encuestas y en función de esos datos ayudar a tomar decisiones en el ámbito electoral, de una campaña política, de una gestión de gobierno, apoyar una toma de decisiones en el ámbito del mercado, ¿no? Cuando se quiere hacer un lanzamiento de un producto, un diseño de producto, un análisis de precios y por supuesto ayudar a tomar decisiones en el ámbito de lo social o del impacto de las políticas públicas, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, dentro de esta lógica, dentro de esta dinámica de la investigación, el que una de nuestras herramientas tenga un especial interés ciudadano y no por las mejores opiniones, sino más bien por una condición casi casi de desprestigio, nos llama mucho la atención. Ahora, esto más que un asunto de preocupación, creo que es un asunto de acción. ¿Cómo accionamos o cómo tratamos nosotros quienes estamos en este mundo, ¿no es cierto?, en esta industria, en esta actividad profesional? De accionar frente a lo que está sucediendo no solamente en el Ecuador, sino en el contexto regional y global. Primero creo que esto sería como culparle al termómetro de por qué alguien tiene fiebre. El termómetro no tiene, digamos, la responsabilidad de que a uno se le eleve la temperatura corporal. Lo que hacemos los investigadores es identificar un proceso. En el caso concreto de las encuestas políticas, de las encuestas electorales, medimos el pulso ciudadano en función de percepciones respecto de una realidad, la realidad política, la realidad social, la percepción de problemas, la calificación de labor, la imagen de determinadas autoridades. Ahora, allí yo quisiera hacer una separación en al menos tres cajones, ¿no? El primer cajón que yo le llamaría la democracia o las particularidades de la democracia en la que vivimos. Y allí, digamos, ya desde el año 2003, y vamos a los teóricos más recientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, teníamos a Castells con la sociedad, la era de la información. Más adelante tenemos a Bauman, que ya nos habla de la modernidad líquida, y tal vez estos son, digamos, dos principales pilares para comprender qué es lo que está sucediendo con la democracia, además como uno de los, si se quiere, organismos o sistemas de organización de las personas, ¿no? Porque lo mismo que sucede con la democracia y los sistemas políticos, y por lo tanto los sistemas de partidos, sucede con el mercado, ¿no? Muchas veces también vas a tener directores o directoras de mercadeo o marketing o de publicidad y promoción o de ventas de empresas que también se preguntan, ¿no? El estudio de mercado que estamos haciendo es realmente válido. Y lo mismo está pasando en las elecciones.
se presentan encuestas y dicen, ¿esto realmente va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Será cierto? ¿Habrá una mano oscura, una mente oscura alrededor de este dato? Y es legítimo, ¿no es cierto? Es legítimo que la gente se Claro, es pregunte muy eso. legítimo porque por un lado puede ser, ¿no es cierto?, que en efecto haya un problema de temperatura, puede ser que el enfermo esté con una temperatura volátil y que sube y que baje y que las mediciones reflejan esa variabilidad, pero también puede ser el hecho de que el enfermo no quiere irse a clase y lo que hace es prenderle un fósforo al termómetro para que registre mal y entonces presentar adrede datos tergiversados, ¿no? Para incidir sobre la opinión pública. O como ese viejo mito urbano, se pone azúcar en los pies para que le dé fiebre, ¿no? Ah, de Entonces, esa no me sabía yo. Si es que funciona, no sé, no he yo hecho. soy más viejo, pues Pedrito. Bueno, a lo que voy es a que, claro, eventualmente uno puede correr el riesgo de explicar el síntoma sin comprender el fenómeno o viceversa, ¿no? Explicar el fenómeno sin comprender el síntoma. Entonces, frente a eso, yo decía, ¿no? Hay que hacerle una separación. La primera separación sería esto de qué pasa con las decisiones de la gente. En el fondo, la incertidumbre tiene que ver con cómo la gente decide. Y allí, ciertamente, yo creo que estamos en un proceso que no creo que haya sido la primera vez en la vida que esto sucede. Siempre ha habido incertidumbre en las decisiones de las personas, ¿no? De hecho, esa incertidumbre seguramente es lo que se trata en toda primera o segunda clase de microeconomía, ¿no? Toda persona que pasa por el estudio de las decisiones tiene que comprender que esto es un escenario incierto. Y lo mismo sucede en la sociología, en todas las ciencias sociales. Pero la diferencia con el momento en el que vivimos tal vez es la velocidad y los diferentes influjos que terminan incidiendo en esas decisiones. Es decir, pongamos un ejemplo muy cotidiano. Si yo mañana quiero comprarme un vehículo nuevo, ¿no? Y busqué pues en alguna red social o en el navegador de Google o en el buscador de Google un auto nuevo, seguramente lo que vean adelante durante los próximos 2 meses, a menos de que yo le pida a las respectivas páginas que no haga un tracking de mi información, va a ser información, publicidad y promoción acerca de ese vehículo nuevo. Entonces, tal vez la velocidad, la dimensión, la intensidad con la que recibimos de esos impulsos se ha aumentado a un modo tal, a un nivel tal donde la incertidumbre se multiplica y no se multiplica no solamente porque normalmente existe, sino porque además la existencia de muchísima información sobre el tema llega a un punto en el cual toda esa información se convierte en desinformación. Y creo que allí hay un primer asunto a resolver, ¿no? ¿Cómo hacemos los investigadores para saltarnos de alguna medida esa desinformación? Ahora, a la final, en un proceso electoral político, los investigadores ponemos números y eventualmente esos números derivan en una estrategia. Allí yo, para cerrar este primer cajón, ¿no es cierto?, que sería lo que pasa con la democracia y el mercado, vería un elemento muy importante. A ver, es cierto que uno puede jugar con los números en términos, por ejemplo, de la promoción virtual, de la promoción digital, de la pauta digital. Es cierto que puede utilizar la inteligencia artificial en campañas, ¿no es cierto? En bien y en mal. El asunto es que el límite ético es un límite que no viene de la estadística, ni de los gerentes de campaña, ni de los comunicadores. Ese límite ético que le infringimos a la política tiene que ver con los políticos, con las personas que se dedican a la política, con las organizaciones políticas que están atrás de esas personas. Entonces, hasta allí, digamos, yo trataría someramente, por supuesto, esta primera idea de qué pasa con la democracia, qué pasa con el mercado y en el fondo, qué pasa con las decisiones de la gente. Entonces, en este primer diagnóstico creo que es un escenario de altísima volatilidad, ¿no? Hay muchas cosas que se mueven muy rápidamente, de altísima fragilidad, porque de un momento a otro pueden cambiar. Y yo hacía referencia a Castells porque creo que Castells hace más de 20 años, sobre todo cuando pensó en la idea de la audiencia global, ya nos, entre comillas, condenó o diagnosticaba esta condena que puede implicar tener tantos influjos de información, porque al mismo tiempo estos influjos terminan haciéndole un ruido a las personas, ¿no? En la segunda idea, sí diría, ya en el ámbito más específico de quienes estamos en investigación, ¿cómo podemos afrontar esto? ¿No? Porque al final sucede, no depende de nosotros, está sucediendo. ¿Qué hacemos frente a este proceso? ¿Qué hacemos para investigar en este contexto?
Yo aquí quisiera partir por dos ejemplos que hemos venido con el equipo de CIES, ¿no es cierto? Mirando cómo sucede a través de sus síntomas, es decir, a través de la medición de encuestas. Por ejemplo, normalmente yo te diría hasta hace unos 10 años, era en los modelos de investigación que hacíamos electoral particularmente, era bastante posible, era la moda, digamos, el dato más recurrente, el que más se presentaba, cuando hacías el modelo de intención de voto, que es un modelo que separa las decisiones de voto de la gente en voto duro, voto posible, voto imposible, voto difícil, ¿no? Un poco para ver por dónde mover la estrategia. El voto duro, que es aquella persona que está votando por alguien y no votaría por ninguna otra persona, y si votaría por alguna otra forma sería nulo, es decir, lo más probable es que vote por una persona que te está declarando, normalmente ascendía al 20%. 20%. En las últimas dos, tres campañas electorales en el Ecuador, hemos notado que la moda, en cambio, es decir, el dato más frecuente, llega al 7%. Hay un comportamiento clarísimo. Ya no hay estas fidelidades fuertes hacia los personajes políticos. ¿Por qué? Por la volatilidad y la Y sin fragilidad. embargo, alguien diría que en el caso de la política ecuatoriana ha habido una polarización, ¿no? Esta cuestión que han alimentado con una campaña de odio de ya de 8 o 9 años de correísmo, anticorreísmo, sigue predominando en la política ecuatoriana. Uno asumiría que más bien hay una situación de más votos duros, ¿no? Ujú. Y en efecto no hay más votos duros. Yo diría que nos toca a los investigadores incorporar una nueva categoría en este modelo de intención de voto, que sería una extensión del voto difícil. El voto difícil o el voto imposible son aquellas personas que ni siquiera regresan a ver a los candidatos. Yo creo que hay una categoría adicional y que la podemos ir configurando de mejor forma, que es algo que yo llamaría el voto huérfano, ¿no? Que en ese contexto de polarización hay un conjunto importante de personas, una proporción muy importante de personas que no tienen una forma de representación. Es decir, El si uno desencanto cada suma, vez vamos a mayor lo que respecto a la hizo democracia, dices vos. exactamente. Bueno, y lo miden otros colegas, ¿no? Voy a citar, este dato puede sonar muy sensacionalista, pero estás hablando de, si no me equivoco, 71% de latinoamericanos según Latinobarómetro en la última ronda, que te habla estar o que te dice estar insatisfecho con la democracia. ¿No? O un 82% de gente que considera que las economías desde el gobierno son administradas para beneficiar a las mayorías. Ahí está ese desencanto, medido además. Entonces, en ese desencanto, esa polarización no existe. Es decir, el país en este momento podría estar dividido entre esos dos polos que yo me atrevería a decir son ficticios y sobre todo presentes en las élites políticas, pero en la mitad de esos dos polos hay un universo de desencanto que puede estar desencantado por una multiplicidad de temas, unos más personales, otros más colectivos, pero a los cuales nadie está atendiendo, ni siquiera en términos de narrativa, mucho menos en términos de gestión. ¿Y cómo se expresa? Bueno, se expresa en este número que yo les estoy contando, ¿no? Es decir, cada vez vemos menos comportamiento de voto duro, que es una persona muy fidelizada hacia una opción electoral, en las encuestas que hacemos. Ahora, eso por supuesto infringe en que sea más complicado y más difícil poder gestionar adecuadamente lo que podríamos llamar un pronóstico electoral. Otro comportamiento que vemos tiene que ver con la volatilidad del voto o de la expresión del nulo o blanco, ¿no? Ese hemos visto que empieza a crecer significativamente cerca a las elecciones y que de repente se corta, ¿no? Y terminamos con los datos históricos es decir, 7, 8% de voto nulo y blanco. ¿Eso qué puede estar expresando? Puede estar expresando que la incertidumbre es muy alta o que la respuesta que tiene la gente frente a las encuestas es cada vez más limitada. Ya es decir, que la gente prefiere no contestar una encuesta o contestar con algún recelo una encuesta. Ahora, ¿por qué podría estarse presentando esto? Entre otras cosas, por este horizonte de polarización, pues. En la polarización tienes que estar del un lado o del otro lado. ¿Qué pasa si no estás en ningún polo? Va a ser políticamente incorrecto. Y allí damos con quizás el mayor riesgo que tiene la encuesta como instrumento. La encuesta sirve para muchísimas cosas y yo te podría decir, después de 22 años haciendo investigación, eh, creo que los beneficios que tiene son muchísimo mayores que los perjuicios o riesgos que puede tener. Sin embargo, su principal riesgo
es la posibilidad de lo políticamente correcto, es decir, de que la gente termine contestando aquello que no le mete problemas. Yo le pregunto a la gente en una encuesta, ¿usted es racista? Es bastante difícil que alguien me diga que tiene comportamientos racistas. Sin embargo, muy en lo personal puede ser que alguien sí piense de esa manera y actúe de esa manera. Entonces, ese límite es algo que está allí presente y que eventualmente en un contexto de mayor incertidumbre y sobre todo en un contexto de más polarización puede estar, digamos, haciéndonos un ruido a quienes hacemos la investigación, en este caso de opinión pública. ¿Ya? Y finalmente, para irme a un tercer cajón, creería que ahí hay un rol social, ¿no es cierto? Un rol social que nos involucra a varios actores, sino a todos los actores. Ya pues, ¿a qué me refiero? A que finalmente en este ejercicio que yo planteo, ¿no es cierto?, de la persona afiebrada. En la persona afiebrada tú tienes seguramente un virus que causa una infección. Esa infección se manifiesta a través de la fiebre y tienes un médico que utiliza un termómetro. Pero además de este médico, después hace una receta. Si llevamos de ese mismo ejemplo, tal vez tan prosaico al escenario de lo social, tú tienes una democracia que funciona como funciona, entregando los resultados o no a los ciudadanos, unas campañas electorales que funcionan o no funcionan, entregándoles o no certezas a los ciudadanos, pero además tienes unos investigadores, ¿no es cierto?, que presentan datos unos investigadores con trascendencia. En el Ecuador tú tienes empresas de más de 50 años en el mercado, tienes empresas como o consultoras como el CIES, 20 años en el mercado, otros colegas que tienen 20 años en el mercado, pero también tienes, y con todo respeto al trabajo de los colegas, emprendimientos de la investigación, ¿no? Que surgen únicamente en el contexto electoral. Entonces, si tú tienes empresas que mes a mes, semana a semana están investigando, están desarrollando modelos propios, tienen equipos de campo en todas las ciudades del país. Y al mismo tiempo tienes empresas o emprendimientos de la investigación que surgen para una sola campaña. Seguramente ahí hay una diferencia importante de know-how y por lo tanto una posible diferencia en los resultados que se presentan. Pero además, luego de eso, tú tienes unos medios de comunicación, ¿no es cierto?, que insumen esta información que presentan las encuestadoras y que pueden difundirla de una manera u otra manera. Y al mismo tiempo puedes tener encuestas que no existen, pero que se publican. O sea, encuestas falsas, ¿no? Datos falsos, así como hay noticias falsas. Y finalmente, y ahí vuelvo a la idea de, a la final, en la política, el que es responsable de esas decisiones es el político, son las organizaciones políticas. No nos pueden, digamos, responsabilizar a los medios de comunicación, no le pueden jamás responsabilizar al ciudadano, no le pueden responsabilizar a un investigador de dañar la democracia, porque nosotros no tomamos las decisiones desde el poder, ¿no? Lo que sí tenemos es que guardar la responsabilidad de aportar con elementos de evidencia, con elementos técnicamente sostenibles, para que las decisiones desde el poder funcionen mejor para la democracia y finalmente para la gente. Entonces, yo pondría en estos tres cajones sobre todo las posibilidades de acción que tenemos para mejorar este escenario de inquietud, de incertidumbre y de tal vez duda legítima sobre el trabajo de la investigación. ¿Qué hacer desde la investigación ya concreta de las encuestas? Y espérate, antes de Con el entrar a ese equipo de punto, trabajo. déjame para separarlo en otro capítulo. Me parece que has dejado abierto un tema muy interesante y antes de hacerte la pregunta, quisiera hacerte una acotación a propósito de que decías la trayectoria, ¿no? Precisamente es lastimoso, pero precisamente son consultorías o consultoras de larga trayectoria en el país las que han tenido mayores errores, digamos, han tenido errores garrafales y lo grave del asunto es que en general coincide el error garrafal con el sesgo político al que se adscriben. Es decir, hay una situación que sería más o menos comprensible, ¿no? Si el error fuera aleatorio. ¿No? Esas fuentes, estas tres cajones de fuentes de error que mencionas, más o menos se expresarían para un lado, para otro lado, pero resulta ser que encuestadoras muy cercanas al gobierno empiezan a dar márgenes de 10, del 20% que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo verías vos esa situación? Y más bien, al contrario, aparecerían más bien algunas encuestadoras recientes que han tenido mayores aciertos, digamos, en ese sentido. Así como respuesta corta. Ujú.
Bueno, o sea, es una probabilidad y que creo yo trasciende a los gobiernos, es decir, trasciende concretamente a este gobierno. Podría haberse presentado en otros gobiernos. Y luego, yo sí estimo que la respuesta frente a eso es una respuesta por un lado de mercado y por otro lado es de reputación. Es decir, si es que uno como investigador acierta en el diseño metodológico, en los resultados que entreguen, la sostenibilidad técnica de esos resultados, seguramente puede seguir viviendo lo mismo, ¿no? Si tú vas a un sastre y resulta que el terno, la pierna derecha es más larga que la pierna izquierda, seguramente no vas a volver donde ese sastre. Entendería yo que de alguna manera esas empresas que tienen aciertos y a veces errores logran mantenerse en el mercado. De allí, el otro hecho es la Bueno, legitimidad aquí o hay la casos reputación. clarísimos, casos aberrantes en los que son algunas empresitas que tienen larga trayectoria y de reconocido servilismo para ciertas tendencias políticas, las que con error sistemático son las que normalmente tienen los mejores contratos, ¿no? Bueno, esa ya es una conversación, digamos, que escapa a las condiciones Que no, técnicas no que te puedes pueda hacerla plantear pública. y Bueno, que, bueno. Por eso decía, y tiene que que ser una además, respuesta corta. Que yo, digamos, yo respeto mucho a mis colegas y por eso yo me refiero a esta respuesta al mercado. No Ya, entiendo que... vamos, por eso te decía, vamos, antes de entrar al punto que querías entrar vos, de qué es lo que se puede hacer para mejorar esa Claro. cultura cívica. Bueno, frente a este... Espérate, quería hacerte una Claro. pregunta, porque vos mencionas tres grandes cajones, ¿no? Les recuerdo de manera, sobre todo didáctica, a nuestra audiencia. Habla de un primer cajón que tiene que ver con la indecisión, es decir, la incertidumbre individual es el conflicto, el drama que vive el ciudadano que no termina de decidirse. Entonces ahí hay el momento de la toma de la información con respecto al voto real puede haber un cambio de opinión y eso puede ser una fuente de discrepancias. Hay un segundo gran cajón que tendría que ver con la volatilidad del entorno, que simplemente no es por un problema de indecisión, sino que cambian las cosas, la sociedad líquida a la que hacías referencia de Bauman, ¿no? Entonces, de Batman, la sociedad líquida de Batman, que lo que hace es que eh, tantas informaciones, tantos impactos que recibe la gente, que cambia, a pesar de que tenía una decisión, cambió esa decisión. Y la tercera fuente tiene que ver más bien con el tema del voto vergonzante, ¿no? Es decir, en este caso, no sé, pues ha habido tal campaña de desprestigio del correísmo, ahora mismo acaban de allanar los domicilios de cuatro dirigentes de la Revolución Ciudadana con la acusación de que ya son financiados por el cartel de los soles, cuando en los propios Estados Unidos ya se cayó pues, el cuento del cartel de los soles. Entonces se crea de todas maneras un ambiente tan negativo, tan absolutamente contrario a las posibilidades de un diálogo civilizado, razonado, argumentado, que obviamente la gente se siente apabullada y trata de esconder su decisión. Entonces, habíamos hablado de esos tres grandes cajones. Ahora yo pongo dos cajones adicionales. El primero tendría que ver con digamos, la calidad de los marcos muestrales y de las metodologías, ¿no? Es decir, aquí, y ya no es solamente el problema de las encuestas políticas, las encuestas, por ejemplo, las encuestas en general que tiene el país adolecen del problema de que se boicoteó el último censo de población. Entonces, se pone como referencia un poco más segura porque en esta última se tiene un sesgo brutal en el que prácticamente hicieron desaparecer a los afrodescendientes, ¿no? Con un sesgo racista que habría que ver si es que fue hasta subconsciente, ¿no? De los que cocinaron las cifras. Pero se plantea tal nivel de incertidumbre porque los propios datos sociales que da la presidencia de la República, porque ahora el INEC lastimosamente ya es una oficina de la presidencia de la República, adolecen de ese gran problema, ¿no? Es decir, el presidente se puso al país en el escenario internacional comiendo el cuento de que habían rebajado ni sé cuántos millones de pobres, diciendo que hay 21% de pobreza, cuando en la propia publicación del INEC dice que ese 21% en términos reales es, no es estadísticamente distinto del 28%. Yo sé que esto para nuestra audiencia ya se pone
cuesta arriba. ¿Cómo puede ser que el 21% no sea estadísticamente diferente del 28? Pero eso se debe a que hay un 4%, hay más menos 4%. Entonces el 28% en realidad puede ser cierto entre el 24 y el 32%, y el 21% puede ser cierto entre el 17 y el 25%. Entonces, está en un margen entre el 24 y el 25%, en el que el dato de diciembre del 2024 es igual al de diciembre del 2025, que se presentó como diciembre del 2025, que en realidad era para noviembre del 2025 y metodológicamente no era correcto, en fin. Pero la cosa se vuelve todavía más grave porque en el caso de la pobreza rural, el margen de error es más o menos 10%. Entonces, yo quería ubicar, pongámonos en este plano, es decir, presentan un dato del 37% de pobreza, diciendo que ha caído la pobreza, pero el dato puede ser 47% o 27%. Entonces, yo te preguntaría, independientemente de que sea una encuesta pública, una encuesta privada, de mercado, de política social, de lo que sea, de compras, de ventas, de lo que sea. ¿Vos crees que una encuesta con un margen de error del más o menos 10% puede decirnos algo? ¿Puede ser confiable? ¿Vale la pena hacer un gasto de esta naturaleza para tener este tipo de estadísticas? La respuesta corta es que no. Y allí yo quisiera primero resaltar mucho esto que tú refieres, Pedro, en el sentido de si funcionan los marcos muestrales, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo que yo le pida a una persona que pruebe sopa de 10 platos distintos, la misma sopa servida en 10 platos distintos, a que pruebe la sopa de una olla de donde vinieron esos 10 platos distintos. Un poco ese es el ejemplo para comprender esta idea del marco muestral. ¿No es cierto? Ciertamente hay, digamos, inquietudes, muchas inquietudes respecto del último censo disponible, ¿no? Y esto incluso surgió, no es una duda que surge ahora, es una duda que surgió en el contexto del mismo levantamiento, ¿no es cierto? Había mucha inquietud de si en realidad este mix de levantamiento virtual autoadministrado, es decir, nosotros entrábamos a una página web y allí nos inscribíamos en el censo, más el procedimiento en tierra, es decir, visita casa a casa, funcionó realmente, si fue cubierto todo el marco censal, o sea, concretamente si le visitaron a toda la gente. Hay mucha inquietud en realidad. Y eso, por supuesto, deriva en una inquietud respecto del marco muestral, que es básicamente de donde cualquier investigador obtiene sus datos para hacer muestreo, ¿no? O sea, es la olla de la cual uno saca las cucharadas para ir haciendo una muestra que tenga una validez estadística y una estabilidad estadística. Ahí hay una inquietud muy importante. ¿Cuál es generalmente la decisión que los investigadores toman para hacer o para refinar su marco muestral? Bueno, creo que por suerte hay un instrumento complementario, ¿no es cierto?, que es el registro electoral. El registro electoral tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que están allí las personas mayores de 16 años. Es decir, te quitarías a todas las personas menores de 16 años para hacer tu muestra. Sin embargo, al ser un registro, ¿no? No tanto un censo, no una encuesta, sino un registro, porque viene justamente de la data del registro civil, que en términos generales goza de bastante más credibilidad y estabilidad que este ejercicio último del censo, capaz nos estamos yendo todos a tener como fuente de referencia ese marco censal, ¿no es cierto? Ese mostrador maestro que sería el registro electoral o el padrón más conocido como tal. Ya, eso respecto a la primera y muy pertinente idea que planteabas, Pedro, ¿no es cierto? ¿Cómo mejorar ese marco muestral? Lo siguiente es que creo que lo que mencionas nos mete en una conversación más amplia y que creo yo hay que darle más fuerza, que es la importancia de la evidencia para tomar decisiones. A qué voy? A que finalmente si como ciudadanos y como entidades nos apegáramos un poquito más a los datos para poder gestionar de mejor manera las cosas, eventualmente podría irnos tal vez un poquito mejor. Y aquí voy a ejemplos cotidianos, ¿no? Es decir, eh, pensemos en las instituciones, en los principales poderes del Estado, ¿no es cierto? Es decir, para la política pública, para las dos propuestas de ley que el señor presidente acaba de enviar al Congreso, a la Asamblea Nacional. La una sobre energía, minería,
y la otra sobre gobiernos autónomos descentralizados. La pregunta inmediata, ¿hay la suficiente data y evidencia para decir que la legislación tiene que ir por ahí? ¿No es cierto? Que la propuesta legislativa tiene que ir por ahí, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores, los modelos alrededor del asunto de gasto corriente en gobiernos autónomos descentralizados para suponer que la solución va por esas propuestas de ley contenidas en los diversos artículos? Pensemos otro ejemplo más inmediato, ¿no? Las 5 leyes económicas urgentes con las que el gobierno empezó su mandato, su primer mandato en el 2023. Ya, esas, entre otras cosas, generaban algunos beneficios tributarios, de exenciones o compensaciones tributarias para determinados rubros. Habría que mirar si es que a estas alturas eso se ha aplicado, ¿no? Si es que ha habido empresas o personas naturales interesadas en esos beneficios tributarios y más allá del tema de la condonación, ¿no? Que eso ya es notoriamente algo que sí se utiliza y se utiliza sistemáticamente porque en este país en promedio cada 24 meses hay una consulta popular y hay una reforma tributaria. Eso es también un tema, mira, que sale de una estadística más bien súper básica, no es así mucha evidencia, pero que está impactando finalmente las decisiones de las personas, las decisiones empresariales y el destino económico del país. Entonces, para todo eso sirve la evidencia y para todo eso sirve la estadística. La pregunta es, ¿la estamos usando la suficiente? ¿No? La Asamblea Nacional del Ecuador tiene un departamento de evidencias, pongámosle un nombre así, ¿no? En el cual te digan, oye, ¿sabes qué? La ley que estás pasando ya tenía un antecedente porque en el año 98 a alguien se le ocurrió lo mismo y no funcionó por tal y cual razón, ¿no? O sabes que la última reforma tributaria generó o no generó tales recursos y más bien en exenciones hemos quedado en contra, qué sé yo. Todos estos elementos tienen que ver con la estadística y lo que yo llamaría en general la importancia de la evidencia. Me parece importante lo que has referido, Pedro, en términos de que en alguna medida estamos tocando no solamente el tema instrumental, digamos, de la estadística que vendría a ser la encuesta, o la investigación de mercado o la investigación social, sino además esta necesidad que tenemos de los números para tratar de vivir mejor, a través, por supuesto, de las Bueno, decisiones de las y en ese personas. campo sí estamos, pero es un desastre completo y es un desastre además muy malintencionado, es decir, no es una cuestión que sucede por falta de pericia, por ignorancia, por falta de presupuesto, tiene que ver con un propósito malintencionado de destruir las estadísticas, es decir, es sistemático el tema del cambio de metodologías en lo que tiene que ver con el sector externo, con las cuentas nacionales, con la inflación, con las estadísticas sociales. Es decir, claramente lo que quieren es llevar el agua a su molino. Y aquí hay porque lo mismo hicieron en Argentina, lo mismo que intentaron hacer en Brasil. En Brasil hay una situación mucho más institucional. En Argentina se llama el apagón estadístico, ¿no es cierto? Justamente para que los investigadores, la gente que toma decisiones, no pueda distinguir con claridad, con seriedad, los cambios que se dan con una política económica y con otra. Y entonces aquí, bueno, se plantea un gran problema que quisiera retomar después de un ratito, pero me falta el último cajoncito al que hice referencia, de pronto no lo hice muy explícito, decía dos cajones, el uno es el marco muestral y el otro es la metodología, ¿no? Entonces, bueno, en el censo, para poner un ejemplo, ¿no? En el censo puede ser que el problema sea esta combinación, este híbrido que intentaron esta vez, cosa que no era necesario, es decir, con mucho menos recursos, poblaciones mucho mayores se han hecho en el pasado en América Latina, con mucho menos infraestructura, con mucho menos conectividad, se han hecho censos a la usanza tradicional, digamos, como se lo hacía en el Ecuador hasta el 2010. Y en el 2010, en el Ecuador se hizo, ¿no es cierto?, también con mucho menores recursos, en mucho menos tiempo y con mucho mejores resultados. Pero el problema más importante aquí es que todo el mundo conocía, es decir, en el propio Quito, por ejemplo, se conocían casos de barrios en los que no fueron a censar. En el mismo edificio habían departamentos en los que se censaron dos veces y departamentos que jamás se censaron cuando se supone que se trataba de muestra del 100%, o sea, no de encuesta, sino de censo. Y había otros casos en los que se conocía que a los encuestadores no les pagaban y que se iban llevando la tablet en la que iban tomando la información. Es decir, hubo un relajo absoluto, no hubo ningún tipo de supervisión, una cuestión así. Entonces, no es ninguna casualidad que no hayan resultado así las cosas. Entonces, yo te plantearía con respecto a las encuestas políticas el mismo tema, ¿no? Es decir,
inclusive si es que el marco muestral está bien, inclusive se ha hecho el mejor de los esfuerzos de supervisión, por ser minucioso en todo el control de calidad del proceso, siempre hay la posibilidad de que haya un margen de error. Siempre hay la posibilidad de que ese plato de la olla de sopa, ¿no es cierto?, particularmente haya salido, por ejemplo, sin presa de gallina. Y entonces dicen esto es un fraude porque a mí me vino sin presa de gallina, entonces no es un sancocho de gallina. Entonces, hay esa posibilidad. Entonces, el problema es que hay entre las nuevas emprendimientos que se han venido dando, se han desarrollado también posibilidades aplicando las nuevas tecnologías, llamadas por teléfono, el internet, de lo que era antes tomas en ciertas épocas específicas, es decir, en un marco temporal específico, se pasa a tomas continuas que tienen otro tipo de ponderación, otro tipo de inferencia, otro tipo de extrapolación y también otro tipo de interpretación. ¿Cómo ves vos ese problema? Y el Bueno, tema de la comparabilidad, ¿no? Porque ujú. vinculado a eso está el tema de la comparabilidad. ¿Cómo es posible que con esta información me sale esto y con esta otra encuesta me sale esto otro? Es decir, ¿cómo puede ser tan polar la cosa? Entonces, aparte de eso, tú tienes estos dos grandes fuentes de preocupación, fuentes de discrepancia, que valdría la pena que nuestra audiencia pueda tener un criterio de experto para sopesar. Claro, digamos, lo principal que debe uno disponer antes de leer una encuesta es la ficha técnica que justamente radica en lo que tú refieres, Pedro. Es decir, a ver, yo te diría, ¿es confiable completamente una encuesta que te diga por quién va a votar la gente la última semana? Si es que es levantada vía telefónica, no. eh, o al menos no va a ser tan confiable como una encuesta realizada persona por persona directamente en sus hogares. Porque, entre otras cosas, hay que considerar, volvamos a la idea de la olla de sopa, pues no, si la olla de sopa está dentro de un microondas, es distinto que esté dentro de un fogón. En el Ecuador, las bases de datos disponibles no son suficientemente robustas como para poder confiar lo suficiente en una investigación de tipo telefónica, por decirte, ¿no? Las bases de datos disponibles para realizar un ejercicio de investigación por internet, por redes sociales u otros instrumentos dentro de esto es el universo grande de las CATI, ¿no? No es lo suficientemente confiable. Ahora, no quiero decir con esto que no sirvan, sirven para otros escenarios. Sirven, por ejemplo, para hacer una encuesta exploratoria a nivel político. Quiero hacer una campaña, quiero empezar a ver los candidatos. Está bien, me voy por esa posibilidad. Pero luego, elevar esta posibilidad de investigación con los elementos que digo, ¿no? Con los alcances que digo, para el último escenario de una encuesta electoral, me parece un poquito más complicado. Y aquí tal Ahora, vez ya... este tipo, cuando se hace un seguimiento casi día a día y ya en los últimos, en las rectas finales Ujú. de las carreras políticas, digamos, han habido experiencias positivas, es decir, han habido experiencias exitosas en países como Argentina, como Chile, como Colombia, ¿no? Sí, o sea, bueno, en alguna medida depende del diseño, puede ser que tienes un panel, por decirte, ¿no? Y ese panel es generalmente un mismo número de gente contestando y respondiendo a distintos momentos de la campaña electoral. Eso puede ser más estable. Puede ser que la base de datos que tengas te permite saber hasta dónde vive la persona. Entonces, claro, si yo ya sé a quién estoy entrevistando, posiblemente dé lo mismo si le damos por teléfono o si voy a su casa, ¿no? Y esto también se realiza, digamos, en CIES mismo hemos realizado paneles con bases de datos de personas que hemos encuestado. O sea, yo te he encuestado en persona en tu casa, tengo tu número de teléfono y ahora puedo hacerte participar de un panel. Lo hemos hecho, por ejemplo, para medir los debates presidenciales, los dos últimos debates presidenciales. Ya, ahora, con todos estos elementos que hemos conversado, yo sí quisiera tal vez abordar qué acciones puedes tomar Exacto, para sí. un poco blindarte frente a esto. Digo blindarte porque no, el Para afán del reducir el riesgo, investigador. digamos, porque no se puede eliminar por completo. Claro, y porque además el afán no es tanto, digamos, acercarse o predecir algo, ¿no? Sino medir un comportamiento. Esto es muy importante, ¿no? Dentro del punto de vista de la investigación. Diría que hay unas cuatro acciones, ¿no? Para movernos en este campo. El primero sí tiene que ver con los marcos muestrales, ¿no? En esos marcos muestrales en diseño
sí te toca de alguna manera elevar la heterogeneidad de las personas por esta volatilidad que decimos, ¿no? Puesto al revés, cada vez las personas son más distintas, sus decisiones son más Para impredecibles. nuestra audiencia, te hago una nota al pie de página y te traduzco al cristiano. Por favor, hay que tenemos que ser lo más didácticos posible. Lo que está diciendo ahorita Carlos es que mientras más volátil es el asunto, hay que hacer que la muestra sea más heterogénea, más representativa de las minorías, de los casos más extremos, así, para poder, ¿no es cierto?, garantizar una extrapolación, una ponderación en el resultado final un poco más confiable. Muchas gracias, Pedro. Es decir, si hay mucha gente más diferente por las condiciones que hemos conversado, es necesario tener más casos justamente para que la probabilidad, si se quiere, de que estas personas puedan ser entrevistadas o encuestadas aumente. Por lo tanto, nos toca aumentar casos. ¿Ya? Esa es una primera acción que tomamos. Ahora, no se aumentan casos a la loca, ¿no? No es que yo digo, pongamos nomás un determinado número de casos. Hay una fórmula que nos permite definir ese aumento de casos. Otra cosa que hacemos es robustecer los modelos de decisión. Una encuesta no es una suma de preguntas. No, no es que el equipo de investigadores, en este caso del CIES, dicen, ¿qué vamos a preguntar? ¿No? Y se ponen a hacer ahí una lista de deseos de lo que quisieran saber y terminan con un resultado. No, hay unos modelos que, entre otras cosas, tienen algunos componentes. Y esos modelos se derivan en un determinado conjunto de preguntas. ¿No? Voy a poner un ejemplo concreto que además le va a servir mucho a las personas que leen una encuesta, ¿no? Un ciudadano, una ciudadana, incluso un medio de comunicación que lee una encuesta. En cuanto a la decisión de voto, uno puede preguntar por quién va a votar usted, ¿ya? Y eso está bien, te va a dar un resultado. Pero adicional a eso, tienes que preguntarle a la persona, ¿y por quién usted no va a votar? ¿No? ¿Qué tan decidido está por votar por esta persona? Si usted no votaría por quien me acaba de decir, ¿por quién más votaría? ¿No? Si usted, o qué es lo que le ha hecho a usted decidirse por esta persona, o al principio de la campaña, ¿por quién decidía usted? Miren, o sea, puede uno sacar 10 preguntas en relación a esta misma intención que saber por quién va a votar alguien para comprenderlo a través de un modelo, ¿no? Para hacer un poco de gestión con los datos, para hacer esa minería de datos que ahora está muy, muy puesta en moda, y es bueno que esté de moda para comprender de mejor manera las decisiones de las personas. Entonces, esta sería la segunda acción que tomamos. La segunda acción que tomamos tiene que ver con cómo tú generas un modelo, no solamente cómo generas preguntas para poder comprender las decisiones de las personas. Un tercer elemento tiene que ver con la acidez, ¿no? Y ahí sí voy a hacer más bien lo más didáctico para poder explicarme de mejor manera. Miren, en el mundo de la investigación, normalmente hay una famosísima escala de Likert que te da a calificar las cosas en números impares, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, ¿a usted le gusta el café? Mucho, algo, regular, poco o nada. ¿Ya? Nosotros cuando empezamos a hacer investigación y que hemos tenido además la ventaja, ¿no es cierto?, la posibilidad de trabajar en algunos escenarios, no solo a nivel del Ecuador, ¿no? O sea, yo diría que a estas alturas ya hemos pasado, por supuesto, por todas las regiones, pero al menos por la mitad de los cantones del país haciendo investigación específica y, por supuesto, en todos los cantones cuando hacemos investigación de nivel nacional, pero además por otros países nos dimos cuenta de un comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Que los latinoamericanos somos buenas gentes, pues no, eso no es ninguna novedad. Pero dentro de eso buenas gentes que somos, tendíamos, ¿no es cierto? Nos generaba la tendencia de caernos en el regular, ¿no? O sea, y con eso, como además la encuesta es políticamente correcta, no me comprometo ni con el uno ni con el otro. Como empezamos a ver que mucha gente respondía sobre esas variables del centro, que a la final no me permiten decidir. No, si yo sé que te gusta regular más o menos el café, no sé si venderte más o venderte menos o seguirte vendiendo lo que ya te estaba vendiendo. En el caso de una candidatura, no sé si puedo todavía ganarme tu voto o ya mejor no hago campaña con ese segmento. Como eso sucede, empezamos a hacer ahí algunas cosas más de laboratorio y nos decidimos por el escenario más cerrado, ¿no? Que sería más ácido. Muy bueno, bueno, malo, muy malo. Le quitamos el regular. ¿Qué hemos visto en estas últimas mediciones? Yo diría concretamente de los últimos 3 años, que eso que ahora ya es más reducido, ¿no? Que es un escenario par de 4 opciones,
tiene que hacerse incluso más reducido. Y por ejemplo, ahora ya preguntamos, pensemos una pregunta, ¿usted confía o desconfía del gobierno nacional? Porque eso nos está dando más pureza en las opiniones de las personas, ¿no? Eso más lo que decíamos antes, que es tener el mismo comportamiento medido por varias opciones, ¿ya? Y tal vez una cuarta situación, que esto es algo que ya escapa más de las encuestas, sino que aborda la investigación como tal, es poder, en la medida de lo posible, que esto, ¿a qué me refiero con lo posible? Tener los recursos humanos, financieros y técnicos para abordar investigación combinada. Es decir, para al lado de la encuesta, de los números de la encuesta, tener primero data oficial, o sea, por ejemplo, si hacemos una encuesta de seguridad, al lado ponemos los datos, las estadísticas oficiales de seguridad para ver qué relación tienen. Al lado le ponemos grupos focales con ciudadanos para saber cuáles son los argumentos alrededor de la seguridad. Y al lado puede ser que le pongamos entrevistas de profundidad, ¿no? Para comprender el fenómeno en su amplitud. Entonces, esto es ideal, hacer investigación combinada, no siempre es posible, sin embargo, sería una de estas cuatro intervenciones o posibilidades de acción que estamos tomando en la investigación para poder abordar de mejor manera los resultados que estamos presentando y, en definitiva, para poder abordar de mejor manera el entendimiento de los comportamientos que estamos explorando. Y hay uno adicional que lo hacemos sobre todo en investigación de mercado. Y es que ya con toda esta investigación disponible, generamos prototipos, ¿no? Y esos prototipos, pensemos, digamos que quiero vender nuevamente café. Una vez que he encontrado los precios, los atributos, el posible nombre de marca, el posible empaquetado, hago un prototipo, ¿no? Y ese prototipo se lo muestro a la gente y hago una prueba de producto. Ahora, sobre todo porque es bastante posible llegar a muchas audiencias mediante mecanismos digitales, esa prueba de producto empieza a ser mucho más dúctil, ¿no? Es más barato, digamos, es más rápido, es más práctico hacerlo y termina siendo ya una retroalimentación específica sobre el elemento central de lo que estabas investigando. Por allí es un poco las acciones que estamos implementando en este buen espíritu de hacer bien el trabajo, pero además que en el caso concreto de las encuestas políticas, de las encuestas electorales, ese dato que se aporta a la opinión pública sea un aporte y no sea un ruido. Ahora mira, en estas explicaciones y con este marco de debate, ¿no? Que sigue siendo sujeto a argumentación, a criterios personales, también a experiencias, porque aquí no está, nadie ha puesto el punto final, digamos, en las metodologías técnicas. Yo quisiera que presentes a nuestra audiencia resultados concretos y puedas ir mostrando, ¿no es cierto?, la calidad de la información específicamente de lo que ha hecho CIES, no por hacerle propaganda a CIES, sino por el hecho de que acaba de presentar algunos resultados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esta mercadotecnia política. Cuéntanos un poquito de los últimos resultados y si pudiéramos verlos en alguna secuencia histórica, como para poder hacerlo comparable, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos leer una encuesta? Por ejemplo, muy difícil poder comparar una encuesta del CIES con alguna encuesta de alguna otra encuestadora privada, pero sí es mucho más confiable el hecho de que con la misma metodología se tiene hecha una secuencia de cómo han ido variando las opiniones de la gente, los estados de la situación a lo largo del tiempo. Claro, claro, Pedro, me voy a permitir compartir pantalla para el efecto. Me gustaría compartir en dos momentos, ¿no? Primero, tal vez una parte que tiene que ver con todo el ejercicio de Pero evolución de... todavía no sé, no Sí, vemos, te sí, estamos viendo a ti en la pantalla. así es. Primero, como decía, un ejercicio de evolución de las estadísticas del año 2025. Para esto, el CIES realiza una encuesta de 820 casos en Quito y Guayaquil. Ese es el alcance, digamos, de nuestro producto en este momento, mes a mes, ¿ya? Y eso nos da la posibilidad justamente de tener esta evolución de datos. Ahora, digamos, esa sería una primera idea. Lo particular de esto es que además sobre ese ejercicio, ¿no es cierto? Sobre esa medición que hacemos mes a mes, practicamos, considerando que teníamos toda esa sumatoria de casos, que es alrededor de 10.000 casos, practicamos un ejercicio de minería de datos, ¿no? Entonces, yo aquí quisiera presentarles primero en este cuadro el estado de ánimo, que es determinante, ¿no es cierto? Cuando uno hace
gestión pública, porque a la final va a infringir en la capacidad de liderazgo, en la posibilidad de gestión de la gobernanza y además va a incidir en el tono de la comunicación gubernamental. ¿Qué encontramos ahí diferenciado, no? Quito y Guayaquil en las dos primeras filas y al final un consolidado, que sería el global de la encuesta que hacemos. ¿Qué vemos? Miren, que en el caso del estado de ánimo positivo en Quito, hay una tendencia importante, ¿no es cierto? Alrededor del 30, digamos, el pico más bajo fue en enero con el 31% de Esto es estado de de enero ánimo del positivo. 2025, ¿verdad? Exactamente. Ya después vamos a presentar el enero del 2026. Ahora, miren, esto es bastante llamativo porque es bastante parecido en realidad el dato de enero 2025 con enero del 2026. Ahí tal vez la respuesta política es, la pregunta política es, ¿qué ha pasado entre enero del anterior año y enero de este año para que sea igual el estado de ánimo? ¿Pasaron muchas cosas o no pasó nada? ¿O qué es lo que pasó para que así suceda? Entonces vemos que en enero del anterior año teníamos un estado de ánimo optimista, digamos, al 31%. Esto fue creciendo, ¿no es cierto? Aquí hay un pico interesante en el contexto del periodo electoral, ¿no? En el que subió un poco ese estado de ánimo positivo y llegó en su momento cumbre en Quito al 50% para de allí mantenerse alrededor de ese valor y en noviembre volvió a crecer al 60%. Si vemos en el caso de Guayaquil, sucedió algo similar en mayo, ¿no? Aquí hay un periodo especial, digamos mayo y junio, pero estaba en 28% para enero, ¿ya? Y termina en 32% para noviembre. Como vemos aquí, si bien hay una moda alrededor de los datos, digamos, vamos a ver más acá en el gráfico, cómo se mantiene, digamos, una banda, un par de líneas semejantes. Déjame señalar para nuestra audiencia que aquí no estamos hablando de si usted está aprobando o desaprobando al gobierno. Aquí lo que Ujú. estamos viendo, ni siquiera de la situación económica. Aquí estamos hablando de un estado de ánimo en general, ¿no? Y me parece que se muestra claramente por el hecho de que después de las manifestaciones, así como se podría ver un estado de ánimo en torno a las elecciones, también se podría ver un estado de ánimo positivo, crecimiento importantísimo en torno a las manifestaciones de octubre y noviembre, ¿no? Así es, y justamente, a ver, el estado de ánimo surge, esto es importante, de una pregunta. La pregunta es, en general, para usted, ¿la situación actual del Ecuador es muy buena, buena, mala o muy mala? ¿No? El optimismo son las respuestas muy buena y buena, y el pesimismo las mala y muy mala. Lo particular de esta serie, digamos, tal vez no nos detengamos en cada uno de los números, porque puede ser complejo contarlos número a número en este contexto, pero sí en el gráfico, que es la forma más fácil de verlo, ¿no? Vemos aquí que al lado izquierdo, para enero hay una gran diferencia, para acá, para junio hay otra gran diferencia y para noviembre hay nuevamente una gran diferencia. Estamos en unos altibajos muy significativos de mucha volatilidad y se entendería esto además por la prevalencia, la recurrencia de los principales problemas de los ecuatorianos. Y tal vez esa es la siguiente lectura que quisiera hacer. Y para eso nos vamos a adelantar hacia acá, ¿no? Voy a saltarme esto, ya voy a regresar a la calificación presidencial. Pero vemos cómo los principales problemas se mantienen siempre alrededor de la inseguridad y la economía, con una cuestión diferente que la vamos a notar sobre todo en la encuesta de enero 2026. ¿Ya? Vemos que los principales problemas, permítame, ubico adecuadamente el gráfico correspondiente, los principales problemas que decía se enmarcan en estos dos ejes. Primero, sobrepasan el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? No siempre o no necesariamente son inseguridad. Lo segundo es que empieza a surgir este tema de economía. Sí, porque en Vemos temas de aquí, inseguridad aquí lo que tendrías es al contrario, no hay tal volatilidad, hay un crecimiento monotónico, digamos, en términos técnicos. sí. En diciembre del 2024 tuvimos el peor año, el peor mes en términos de violencia. En diciembre del 2025, el peor mes de violencia. En enero del 2025 era el peor mes de violencia en su momento y en enero del 2026 va a ser el peor mes de violencia. Es decir, hay un crecimiento que cada vez marca récords, ¿no? Terrible para la situación del Ecuador y sobre todo en ciertas partes. Parecería que Guayaquil y sobre todo habían algunos barrios acomodados de Quito y Guayaquil que se suponían que estaban exentos, que la violencia era lejana, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, entonces ellos estaban exentos de cualquier posibilidad de eso, pero la payasada que sucedió con la tragedia de Mocoli claramente marca una situación en la que nadie queda al margen de la violencia, ¿no? Ujú.
Y para un poco resumir, digamos, qué ha pasado con la percepción de problemas en esta serie de todo el año 2025, han pasado las siguientes cosas. La primera es que, y que es llamativa, es que se mantienen. Aquí no hay mucha volatilidad, como bien refieres, Pedro. Se mantiene siempre el problema de inseguridad y se mantiene siempre el problema de economía. Primera idea. La segunda es que normalmente, es decir, en la mayoría de momentos que hemos hecho la investigación, la percepción de inseguridad es más fuerte en Guayaquil que en Quito. Sin embargo, de esta idea principal, en sobre todo el segundo semestre del 2025, la percepción de aumento de la inseguridad en Quito llegó a igualar a la percepción en Guayaquil. Mm. Es decir, sobre todo el segundo semestre del 2025 a nivel de percepción fue un semestre o un periodo más Y esto violento, estaba más corroborado con los datos de asesinatos por 100.000 habitantes por cada ciudad. exactamente como tú lo has referido, ¿no? Entonces, esa realidad tiene un impacto inmediato en la opinión pública. No es que la gente se inventa o percibe que hay un problema de inseguridad. Es que si te roban, hay inseguridad. Es que si le vacunan, le extorsionan a tu vecino en la tienda, hay inseguridad y eso se plasma, ¿no es cierto?, al final del día en la opinión de las personas. Ahora, podríamos ver lo propio con respecto al indicador este de la inseguridad económica, en cambio, porque el gobierno nos quiere comer el cuento. Bueno, primero que en el gobierno el Banco Central ha cambiado las estadísticas de cuentas nacionales para hacernos creer que en el gobierno de Lazo tuvimos tasas de crecimiento que son el doble de las tasas de crecimiento chinas. Bueno, ya ese es un cuento chino propiamente dicho. Y que este año, el año 2025, hubo un crecimiento cercano al 4%. Entonces, eso Ujú. supondría que hubo una situación de la gente rebosando de optimismo respecto a su futuro económico. ¿Podrías darnos cuál Claro, fue la apreciación que ustedes lograron capturar mes a mes? sí. Ahora, solamente quisiera cerrar un poquito la idea Sí, sí, de la claro. inseguridad que me parece relevante. Hay, digamos, si la inseguridad es del nombre, el apellido para Quito y Guayaquil cambia. El apellido, es decir, el principal problema, lo que más vigencia tiene, lo que más sacude, digamos, a las personas en el caso de Guayaquil, son las extorsiones. Ese es el diferencial con Guayaquil. Y en Quito tiene que ver con el robo, ¿no? El asalto, es otro tipo de delincuencia, ¿ya? Otro factor de delincuencia. Ahora, allí me salto a la parte económica con un antecedente, y es que la inseguridad y la economía no van sueltas, no va cada uno por su andarivel, ¿no? Si una persona en la Rol 2 o en la González Suárez, en cualquier barrio de Quito, que tiene un mini mercado, una tienda, ¿no es cierto?, un restaurante, le extorsionan, seguramente su probabilidad de invertir más en el negocio sea menor, pues. ¿No? Si tú sabes o no sabes más bien que vas a tener un empleo en los próximos 3 meses, tu inversión y tu ahorro se ven limitados. Es decir, hay una fuerte relación entre las percepciones de inseguridad y las decisiones que tomas en economía. No es que la una cosa sucede y no le pasa nada a la otra. Y eso notoriamente puede estar impactando además en las decisiones económicas, no solo de las familias, sino además de las empresas. Hay una relación súper fuerte. Lo segundo es que esto que bien mencionas, Pedro, termina siendo un disparo en el pie de este o cualquier gobierno que lo haga, ¿no? Y creo además que en el Ecuador, por alguna razón, generalmente de comunicación política, se instala sobre todo la idea de la comunicación de la macroeconomía, ¿no? Y en realidad la gente, salvo que haya los instrumentos de política pública adecuados, suficientes y suficientes en términos de velocidad, no la siente. Es decir, si es que la gente no tiene empleo, si es que la gente no tiene la suficiente plata en el bolsillo, si es que la gente tiene que aplazar sus decisiones económicas, si no se cambia de muebles, si no se va de paseo, si no O se lo chupa más, un o lo helado más al final del masivo, día. si es que no le alcanza la plata para el final del mes, pues, hermano. Exactamente, ¿no? Si es que eso no sucede, ya, pues notoriamente no me importa si creció o no creció el PIB, si es que el FMI me dio 500 millones de dólares más de endeudamiento, eso no importa. Si es que el riesgo país, que además es un indicador así bastante ambiguo, digamos, ¿no? Que te dice, te califica por un lado como buenas políticas económicas, pero por otro lado en realidad lo que hace es darte un buen récord crediticio. Si no sucede, si eso no toca el bolsillo de la gente, pues la percepción de la economía no va a mejorar. Y eso está traducido principalmente en dos elementos centrales, ¿no? La falta de ingresos y la falta de empleo, que además es calidad de ingresos y calidad de empleo. Y aquí quisiera además hacer un pequeño guiño a otro tema, y es que en otro estudio, que es un estudio que nosotros le llamamos estudio de ciudad,
notamos que para el 28% de los quiteños, la principal preocupación de gasto al llegar a fin de mes es pagar el arriendo, ¿no? Y eso, digamos, te habla de una sociedad o de un conjunto de consumidores, ¿no es cierto?, de un conjunto de familias que están tal vez viviendo en una condición de precariedad, ¿no? Precariedad es no necesariamente no tener una casa, es eventualmente tal vez vivimos muchos en la misma casa o en el caso concreto de Quito nos toma mucho tiempo eventualmente poder trasladarnos hacia el trabajo, hacia la oficina, a la escuela, etcétera. Luego, para seguir redondeando la idea de esta percepción de problemas, sobre todo a partir de agosto, septiembre, empezó a surgir primero en Quito, después en Guayaquil, la percepción de un eje que sería corrupción, inestabilidad, mala gestión o mal gobierno, que es este que está aquí en color verde, ¿no? Y que está además, por eso además del gráfico, aledaño a la falta o el déficit cualitativo o cuantitativo, es decir, tener o no, o tener en calidad adecuada o no, los servicios de salud y educación. Todo esto ha ido apareciendo y se ha ido sumando. Para la encuesta de enero del 2026, ahora sí ya vámonos al 2026, el 25% de los quiteños consideran que el principal problema del Ecuador en este momento es el eje mal gobierno, corrupción. Y eso es algo impactante, es algo llamativo, digamos, porque ese problema, digamos, no está en la mano de la gente, ¿Y ¿no? cómo Es era una esto cosa, hace un año, Carlos? en enero no teníamos esa percepción de problema, Simplemente no ¿no? existía ese problema. No existía ese problema o existía muy marginalmente. O ¿Cuándo sea empieza que a pasó de surgir? cero al 26%. Más o menos. Sí, en una lectura muy rápida podría ser así. ¿Cuándo empezó a surgir? En agosto, septiembre, ¿no? Y esto, digamos, tiene también sus apellidos, ¿no? Tiene el apellido Progen, tiene el apellido ATM y cuestiones así, que, a ver, que se presentan y si se presentan hay que darles una solución. Pero aquí hay también un problema de comunicación gubernamental, pues, y es que el silencio no es estratégico y el silencio frente a un caso tan imperante, tan evidente de corrupción termina siendo complicidad, ¿no? Entonces, Aquí sí tendríamos que disentir, Carlos, porque yo creo que un gobierno que después de haber hecho todas las atrocidades, incluyendo el asesinato de cuatro muchachos menores de edad, uno de 11 años, acusándoles a ellos de ser los maleantes, los malos de la película, ser el peligro público, y que aparecen después de ser humillados, después de haber sido vejados sexualmente, después de haber sido puestos de rodillas con un tiro en la cabeza, los descuartizan, los carbonizan. Después de los apagones, después de todo el mal manejo que hayan podido ganar las elecciones, yo creo que tienen un aparato de propaganda, pero excepcional, pues. en parte, Y que incluye el pero silencio, ¿no? A ver, por ujú, responder directamente lo que vos decías, porque el silencio es la estrategia, no como omisión, sino como ujú. encubrimiento, pues. Y con la complicidad de los medios de comunicación masivos, ¿no? Sí, muchas gracias, Pedro, por la acotación. Yo allí, digamos, me iría más complementando a una lectura más política, que es más bien una hipótesis, ¿no? Y es saber si es que en efecto, dentro de todo ese aparataje y esa posibilidad de comunicación, también los demás actores políticos han logrado ocupar adecuadamente ese espacio de incertidumbre, ¿no? Porque al final una elección tiene que ver con eso, con lo que opina el uno y lo que opina el otro, y al final cómo se hace esa conquista electoral. Bueno, y para cerrar este capítulo de la minería de datos, digamos que sería, si se quiere, un diferencial, una cosa interesante que hemos encontrado en términos de patrones, considerando todos los datos que hemos analizado. Hemos encontrado, digamos, la pregunta es, si tendríamos que organizar a los ecuatorianos al empezar el 2026 en grupos de opinión, ¿cómo les organizamos? ¿No? Agarramos todos los datos del 2025 y encontramos estos cuatro grupos, ¿no? Un grupo que se llama consistentes negativos, que son personas que consideran que el país está mal, que el futuro del país va a estar mal y que el gobierno no hace lo suficiente para resolver eso. ¿Cuánto es de eso? Actualmente el 40% de la gente. Es un número significativo, una proporción grande. Luego tenemos a los críticos selectivos, que son aquellas personas que son consistentes negativos, pero que además se activan en función de determinados temas. Es decir, tienen capacidad de vocería, ¿no? Porque tienen recurrentemente un modo de opinión que puede terminar influyendo sobre los consistentes negativos. Luego tendríamos, estos son el 8%, entonces estaríamos sumando que tal vez este escenario, digamos, del pesimismo
está ocupado por 40% de consistentes negativos más el 8% de los críticos selectivos. Luego tendríamos este grupo bisagra que yo le llamo, que es los desesperanzados, estos ciudadanos, de estas personas, que son el 23% actualmente, estiman que la situación actual del país no es la mejor, pero que además eventualmente el gobierno podría llegar a solucionar. Y aquí hay un paréntesis específico para el tema de seguridad. En la opinión pública se asume que como el problema de seguridad es tan complejo, hay la posibilidad de atenderlo en el tiempo. Saben que no es una solución de la noche a la mañana y estas personas se ubican especialmente aquí en este segmento esperanzado, que es para este momento el 23%. Y finalmente los consistentes positivos, que son el 29%, que estiman, ¿no es cierto?, que el país va por buen rumbo y que ese buen rumbo está siendo dirigido por el gobernante, en este caso por el presidente Daniel Noboa. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, o por qué es especial haber encontrado estos grupos a través de los patrones de comportamiento en toda la serie de datos? Porque eso eventualmente derive en unos posibles escenarios de gestión, pues. Si el gobernante, si el país está, digamos, enmarcado en estas cuatro posibilidades, el gobierno puede nuevamente irse a la idea del silencio, ¿no es cierto? Dejar que las cosas pasen y sucedan. Puede irse a la idea de transferencia, que es empezar más bien a transferir los problemas que tiene de gestión o de comunicación hacia otros actores, hacia municipios, hacia otros actores políticos, dentro de lo cual la comunicación juega un papel fundamental, ¿no es cierto? Puede tener también la posibilidad este, de gestionar, ¿no? Que sería un tercer escenario, es decir, en realidad se dedica a trabajar sobre los problemas que tienen los ecuatorianos y en función de eso empieza a comunicar. Y finalmente tendría la posibilidad de, si se quiere, gestionar la crisis a través de microcrisis, ¿no? Es decir, de eventos de alta publicidad o de alto impacto mediático, ¿no? Entonces, Con hasta la ahí. gravedad de que estos eventos de alto impacto mediático que les han dado tantos resultados incluyen los ataques de falsa bandera, ¿no? Como el caso este de los atentados, cuando hay las grandes manifestaciones, octubre del 2019, incendio de la Contraloría. Julio del 2022, se volaron la mitad de una cuadra en Guayaquil, aunque nadie está haciendo mayor recuerdo de esa situación. Y en la última, el tema del Porsche de la empresa del presidente Noboa, ¿no? Sí, y podría ser también que allí, digamos, estos eventos que tú refieres, Pedro, son lamentables por la espectacularidad y porque en la mitad de eso hay vidas humanas, ¿no es Claro, cierto? claro. Pero además puede ser que allí estén incorporados otro tipo de eventos de carácter más comunicacional. Por ejemplo, esta microcrisis de un asambleísta hablándonos de una reforma a la ley de comunicación, que a la final no pasa, pero que sí le tiene a la sociedad conversando sobre un tema durante al menos tres Claro, días, claro. ¿no? Y en Un eso sí, distractor, digamos, ¿no? al estilo de Siendo Trump, ¿no? transparentes. Al estilo de Trump, ¿no? Es decir, el poder distraer la atención rápidamente ante cualquier escándalo, o cualquier dificultad económica interna con algún escándalo, ¿no? Así es. Y, digamos, si gustas Sí, sí, pero para... antes yo quería hacerte una pregunta. Estos datos consolidados a nivel nacional, ¿puedes distinguirlos entre Quito y Guayaquil? Es decir, estos, pues, 40% consistentemente negativo y ese 8% selectivamente críticos, ¿cómo se reparten entre Quito y Guayaquil? Bueno, en realidad estadísticamente no sería responsable, digamos, Ya, porque lo que hemos hecho hacer es minería de datos independientemente de la ciudad, ya, asumiendo el caso como digamos, el número como una opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendría la validez estadística suficiente con el número de casos que tengo, ¿no? Que son ya. alrededor de 10.000 Ahora, casos. la otra pregunta que te tenía pendiente es, vos mencionabas de esta emergencia de un vector de mucha preocupación del 0 al 26% en Quito en torno a la corrupción y al mal gobierno. ¿En Guayaquil tienes algo parecido? Sí, si gustas, vamos aquí directamente a la lámina. Entiendo que sí se está viendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La lámina, los tres principales ejes de problema: inseguridad, economía, mal gobierno, corrupción. ¿Qué encontramos? Para Quito, la percepción de inseguridad es del 54%, mientras en Guayaquil es del 71%. Claramente una diferencia territorial en ese comportamiento. Luego, en economía, siempre hay una preocupación más fuerte en Quito que en Guayaquil. En este caso, enero del 2026 encontramos 17% para Quito y 13% Guayaquil. Y en el eje mal gobierno, corrupción, encontramos 25% en Quito,
10% en Guayaquil. Nuevamente, una diferencia territorial significativa. Y en términos de el cambio temporal, digamos, entre entre finales del 2024, principios del 2025 y finales del 25, principios del 26, en Guayaquil, ¿cuál ves el cambio cualitativo más importante? Bueno, en Guayaquil el dato sobre inseguridad estaba, digamos, normalizándose alrededor del 60%, ¿no? Y vemos que en enero ha tenido nuevamente un repunte. Al 71, del 60 al 71. Sí, números gruesos, digamos, en cualquiera de las circunstancias, ¿no? De acuerdo, con En- eso al capítulo que vos creas más conveniente, Carlos. Sí, bueno, aquí lo que me parece llamativo, digamos, de nuestra encuesta más reciente, que es la de enero del 26, tiene que ver con lo siguiente, y es que en el estado de ánimo que veíamos, digamos, en la minería de datos, hemos encontrado un 72% de pesimismo en el consolidado, en el caso de Quito 68 y en el caso de Guayaquil 76. Y si bien esto no dista mucho de toda la serie, ¿no? Como veíamos la serie hace un momento, no dista mucho, el asunto es que ya cuando un dato de pesimismo se presenta de manera tan consistente, es decir, casi siempre pasa lo mismo, ya no es un dato aislado, pues. No, no es que la gente se siente mal porque en diciembre gastó mucha plata y ahora en enero está endeudada. Resulta que ya empieza a configurarse en un escenario de fatiga, de cansancio. Y ese escenario de cansancio, si no se actúa adecuada y rápidamente, puede derivar en dos cuestiones o en dos escenarios. El primer escenario es el de la indiferencia, es decir, que ya a la gente no le importa lo que suceda. Y el segundo escenario, que es mucho más complejo, porque yo ya le colocaría en el escenario de los daños permanentes a la democracia, es decir, esos daños de los cuales es muy difícil recuperarse, es el de la irrelevancia, ¿no? Si la fatiga se mantiene y causa indiferencia, es decir, no me importa lo que pasa en el país, pero además causa irrelevancia, resulta que la política deja de ser relevante. Y si la política deja de ser relevante para los ciudadanos, no importa por quién votar. No Y ahí importa si viene de se... nuevo la coincidencia, la convergencia con el tema del Latin Barómetro, que además es un proceso latinoamericano, por el hecho de que hay una tendencia a preferir gobiernos duros, ¿no? Gobiernos dictatoriales. Sí, así es, no hay no recuerdo exactamente el porcentaje de esta proporción, digamos, de personas que así lo consideran, pero claro, termina siendo, entre comillas, legítimo frente a esta potencial irrelevancia de los gobiernos. Y esa irrelevancia yo le colocaría le abriría, ¿no es cierto?, como un río algunas bifurcaciones. Primero, la irrelevancia es compleja para la sociedad porque es un daño permanente a la democracia. Cuando a la gente le deja de importar lo que suceda en donde vive, y decide no reclamar y decide no conversar con el vecino, pues estamos en graves problemas. Luego, para el gobierno, ser irrelevante es también un gran problema político, porque nadie elige ni reelige a los irrelevantes, pues. ¿Se entiende? Es un grave también desgaste para el mismo gobierno. Y finalmente, es preocupante en términos de sostenibilidad, porque si la irrelevancia o la indiferencia llegan a consolidarse como el estado normal de una sociedad, resulta que no nos importa lo que va a pasar con la siguiente generación, pues, porque esto es irrelevante, porque estamos aquí solamente para existir en el día a día. Entonces esto, y tal vez fuimos muy pesimistas, digamos, con la lectura del pesimismo, pero esto es una de las cosas importantes que a nosotros nos deja la encuesta de este presente mes, ¿no? De este presente periodo en 2026. Otra cosa que encontramos, bueno, la calificación de la gestión presidencial. ¿Recuerdan el dato del 2025? Era 32% en el consolidado. Encontramos ahora un 37%. Aquí la pregunta política, digamos que tal vez yo no De que soy hay el una más... mejoría en la calificación del presidente. Esto no es estadísticamente significativo, como dirían los colegas del INEC, ¿no? Porque estamos hablando de 32% en una encuesta de 4% de margen de error para el conglomerado. Entonces, aquí más bien, digamos, las preguntas políticas que se abren, que seguramente hay alguien, sin duda, mucho más conocedor y experto del tema para abordarlo, es, como decía, ¿no? ¿Qué ha pasado para que el dato sea más o menos el mismo? ¿O qué no ha pasado para que el dato sea más o menos el mismo? ¿Por qué en un año la gente no ha logrado cambiar su pesimismo? Porque el pesimismo es de este dato complementario, ¿no? Si 6 de cada 10 ecuatorianos estima que el país no está por buen rumbo,
qué está pasando o qué no está pasando. Nuevamente, diferencias territoriales. En Quito el 32% de calificación positiva, en Guayaquil el 42% de Pero calificación ¿cómo positiva. explicarías vos este contraste, no? En Guayaquil el 76% estaba de pesimista. Y en Quito, y ahora acá, en cambio, el 67% perdón, pero 53% que están Ujú. como calificando como mala o muy mala la gestión del presidente. Aquí hay una diferencia de 23, 24 puntos que habría que explicarse. Es decir, ¿cómo es que la gente esté tan pesimista respecto a la situación de su vida económica, de su vida social en Guayaquil? Y sin embargo le premia al presidente con un 42% diciendo que es buena o muy buena su gestión. Ujú. Bueno, no sé si le premia, ¿no? Porque en cualquier circunstancia, digamos, vemos que los tres números de abajo son mayores que los números de arriba, ¿no? Estamos hablando de 60 negativo, 67 en Quito, 53 en Guayaquil. Ahí, digamos, se abre una infinidad de posibilidades. Yo te diría que a través de investigación complementaria, es decir, grupos focales que hemos encontrado, es más fácil plantearse la vida si se tiene más estabilidad económica. Y notoriamente hay una mejor percepción de la economía en Guayaquil que en Quito. Y eso está marcando, y te digo esto más a nivel estadístico, más que a nivel estadístico, a nivel, digamos, de los argumentos, de las motivaciones que tiene la gente, esta posibilidad de calificación. Y el otro elemento es que igual la gente no deja de tener esperanza, ¿no? Tal vez una de las variables sobre las que más impacto tiene el gobernante, en este caso el presidente Noboa, tiene que ver con la confianza, ¿no? Que es la variable más volátil en general en términos de calificación. Y vemos aquí que la confianza para el mes de enero en Quito alcanza al 26% y en Guayaquil al 33%. Aquí sí hay un golpe durísimo, ¿Y vos porque crees que esa básicamente... confianza sea por el hecho de que él es guayaquileño o siendo de Miami, digamos, se presenta como guayaquileño? ¿O crees que tiene que ver con el hecho de que es joven o porque No, simplemente él asume un referente empresarial? no, a ver, por partes, ¿no es cierto? El referente empresarial sigue siendo deseable en el contexto ecuatoriano, ¿no? La persona exitosa es más vendible que la persona sin éxito. El éxito, digamos, en los cánones comerciales del éxito, ¿no? Esa ya sería una discusión más filosófica que no me gustaría, o sea, no estaría en capacidad yo de abordar. Pero era más bien al revés, Pedro, y es que la confianza en realidad es reducida. En Quito tenemos, en números redondos, 3 de cada 10 personas le creen a el presidente Noboa cuando sale a dar una declaración. Allí está el real impacto de lo que, digamos, el Ecuador está viviendo. Y al mismo tiempo, en términos políticos, el principal desafío de la gestión de gobierno. Sí, hay un desafío concreto en términos de mejorar los servicios de salud, de educación, de infraestructura, ¿no? De mejorar esa calificación de labor. Pero esa calificación de labor puede mejorarse en la medida en que el gobernante vuelva a gozar de credibilidad. Vamos concretamente al caso de Guayaquil. En Guayaquil tenemos un 33% de confianza versus un 54% de desconfianza. Es más o menos 2-1. Pero hay un elemento adicional para leer este dato y es lo siguiente, si uno suma 53 más, perdón, 54 más 33, estamos hablando de 87%. Eso quiere decir que 13% de las personas encuestadas en Guayaquil no nos presentó respuesta. Cuando la gente no te presenta respuesta en términos ya de la lectura política de la encuesta, es incluso más complejo que diga que no confía en ti. ¿Por qué? Porque no tiene los elementos o tiene un nivel tal de incertidumbre que prefiere no contestar. ¿Ya? Entonces creo que el principal factor sobre el cual la gente está teniendo un impacto en términos de la gestión presidencial no es tanto en este momento la calificación de labor, y lo podemos ver alrededor de la serie. La variable que más sufre es de confianza. Y yo diría que eventualmente puede ser una variable más importante, porque puede ser que gestionas y la gente no percibe tu, como decía el expresidente Lazo, ¿no? Lo que tenemos es un problema de comunicación. No, no era solamente un problema de comunicación, era un problema de gestión, un problema político y un problema de comunicación al final del día. Pero era un problema real de gestión, ¿no? No se puede atribuir, digamos, solamente a que es comunicación, pero sí puede ser que, no es el caso, pero sí puede ser que tengas un gobernante que gestiona pero que no comunica bien. Puede ser, ¿no? Dejemos de esa duda ahí posible. El problema es que por mucho que comuniques, si la gente no cree en ti,
no vas a resolver ese problema real, digamos, de calificación de labor y de necesidad de gestión. Ahora, ¿esta evaluación la has hecho solamente con respecto al gobierno o también a la oposición? Sugerías en una respuesta anterior que no era tanto, no se debía tanto a la capacidad de comunicación del gobierno, a la maquinaria de propaganda del gobierno, cuanto a la incapacidad de la oposición de ganar terreno en el sentido común de la gente. ¿Cómo ves de esa situación? ¿Tienes alguna medición de ese tipo de temas? Bueno, yo me acercaría allí sobre dos variables que recuerdo en el tiempo, ¿no? Primero, por ejemplo, en calificación de confianza, eh, evaluamos, me parece que alrededor de 8 instituciones, ¿ya? Medios de comunicación, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, etcétera. La principal calificación, es decir, la organización o la institución más o mejor evaluada en confianza o que más confianza tiene, Fuerzas Armadas, ¿ya? Le sigue la policía. En el último lugar, con 82% de desconfianza, están las organizaciones políticas, ¿ya? Y eso le incluye a la organización política del presidente y a todas las demás organizaciones políticas. Es decir, notoriamente las organizaciones políticas, por lo que sea, no están logrando conectar lo suficiente con los ciudadanos y tal vez no están logrando lo suficiente embarcar esas necesidades y expectativas ciudadanas en un discurso, en una promesa y en una activación política. ¿Ya? Ese sería un primer dato que podría ser útil, no completo, pero podría ser útil para abordar esta situación. Y lo segundo es que si uno mira, por ejemplo, las estadísticas no de la última elección, ni de la primera ni de la segunda vuelta, sino las de las dos últimas elecciones, y te diría incluso desde las anteriores elecciones, el comportamiento de intención de voto es prácticamente una línea recta, ¿no? Entonces, qué sé yo, candidato A empieza en 49, en una semana está en 48, después sube a 50, después baja a 46. Es casi, casi una línea recta. Y el candidato opositor va más o menos por la misma línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Que las candidaturas, todas, no le están hablando lo suficiente a la gente o la gente no está percibiendo bien esa conversación o conectando con esa conversación y se queda nuevamente, es decir, cada quien hace campaña para su grupo y queda este voto huérfano que no sabe para dónde agarrar y eso va Ahora, en última eso instancia como que sería debilitando, más, digamos, sería el... ese escenario que estás mencionando como que sería más consistente con el hecho de que hay la polarización social ha generado, la polarización política ha generado dos grandes bloques y son más o menos inamovibles, es decir, el margen de transición del uno al otro sería mínimo y entonces no, por más que se haga un esfuerzo, no van, estos que son consistentemente favorables a la derecha no van a estar de acuerdo con nada de lo que hagan los progresistas y viceversa. Lo Pero cual, vos más bien decías que perdón, no, ¿no? rebasa el problema político y ya empieza a implicar un problema ético, pues, ¿no? Que es la imposibilidad de encontrarse en una sociedad o de convivir en una sociedad. Ya, ahora, eh, claro, podría ser disonante con la primera hipótesis que planteé, ¿no es cierto? La primera que planteé. Y en realidad no lo es, porque a la final, cuando uno le pregunta a las personas por quién va a votar en ese comportamiento, es digamos, o escoges uno o escoges otro, ¿no? O digamos, me das una posibilidad, me das una respuesta al final del día, donde sí se refleja en las tasas de no respuesta y en la consistencia o en la inconsistencia más bien de este voto duro. Puede ser que la gente nos esté manifestando por quién va a votar, pero vemos que es muy volátil porque vemos comportamientos de voto duro cercanos al 7 al 10%. Ahora, por ejemplo, ¿tienes alguna serie histórica de este índice de desconfianza en Quito y Guayaquil como para tratar de ubicar allí algún movimiento particularmente notorio a lo largo del año? En este momento no tendría para presentártelo, más bien te lo debo, o si gustas te lo comparto para que así mismo lo puedas compartir con tu Sí, audiencia. pero de lo que te acuerdas tal vez en alguna fecha en particular que haya sido significativa. En realidad, prácticamente toda la serie es muy similar, digamos, en uno de los mejores momentos, la confianza hacia el gobernante llegó al 45-50% y creo yo sobre todo el pico tuvo que ver con el escenario de elecciones. Ya. Pero eso significa que ha habido una caída, un declive, pero rapidísimo, ¿no? Sí, se nota en toda la serie, prácticamente todas las variables.
desgaste y volatilidad, sin duda. Y habría que, digamos, tal vez hacer un poco de alargar la serie, ¿no? Seguramente en al menos 6 meses más podríamos decir cuán frágil puede ser esto, ¿no? Porque sí puede ser que de mes a mes por alguna cosa especial que sucedió cambie. Lo otro Ahora, de sería... todas estas Mm. variables cualitativas de este minado de datos al que haces referencia, ¿has trabajado vos con otro tipo de información que más o menos confirme, externa al trabajo del CIES, que confirme las tendencias que has presentado acá? No, no, me parece un ejercicio relevante, nosotros no lo hemos realizado. Ya. Bueno, no sé si tengas algún otro elemento que valga la pena discutirlo con nuestra audiencia. Tenemos unos minutitos más antes de que entres a las conclusiones. Claro, bueno, elementos siempre, más elementos adicionales siempre. Yo allí más bien quisiera, como digamos, pasándonos o superando un poco el ejercicio únicamente de lectura y análisis de datos, que es un ejercicio importante. Tal vez pensar unos escenarios, ¿no es cierto? O sea, ¿qué podría suceder con todos estos datos? A la final no se trata solo de presentarlos. Y con el equipo de CIES hemos visto al menos unos 3 escenarios, ¿no? Los voy a citar eh, con su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Vemos que lo más posible es un escenario de desgaste controlado, ¿no? O sea, que siga sucediendo lo que está sucediendo, con lo cual cada vez cada decisión del gobierno va a ser más tensa, va a ser más cuestionada. Sin embargo, incluso frente a esa tensión en el gobierno, puede ser que lo que hemos comentado, en estas microcrisis o mini crisis, terminen ayudándole al gobierno a superar con alguna, no sé si facilidad, pero sí holgura este bache, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de eso en términos políticos? Que la persona, el gobernante, gobierna, pero sin capital político, ¿no? Si esto fuera una frase coloquial, sería no es lo mejor que tenemos, pero es lo que tenemos. ¿Ya? Ese es el un Y escenario. como, Ese como es el, hizo, como hizo el gobierno de Moreno, digamos, que acabó de los 4 años, pero con todo el mundo hablando pestes, sí, inclusive sus partidarios. entonces, de este escenario, yo creo que por todos los elementos tiene alta posibilidad de ocurrencia. Estaríamos hablando de un 50-60% de ocurrencia del escenario. Creo que hay un escenario de riesgo en el cual tal vez menos, por supuesto, menos probabilidad de ocurrencia, 25% seguramente, 20%, que te hable de una crisis real, ¿no? ¿Qué es una crisis? La posibilidad de perder el poder. Sin embargo, no hay condiciones para ese escenario, ¿no? Por eso yo le pongo menos probabilidad de ocurrencia. O sea, no hay una movilización en calles en este momento. Las instituciones, más bien yo creería que están todas muy cercanas al gobierno, ¿no? Y particularmente una de las fuerzas de oposición está resolviendo un problema importante a la interna, ¿no? Que además ha ocurrido justamente este día o estos días. Entonces, eso no genera unas condiciones tal vez para un momento de crisis tal que pueda derivar en una pérdida potencial de poder. ¿Cuál sería, si se quiere, nuevamente en términos callejeros, esto? Es el gobierno no da para más. Ese me parece a mí un segundo escenario con menos probabilidad de ocurrencia, pero es escenario, ¿no? Hay que citarlo. Bueno, hay Y una iniciativa de revocatoria del mandato, ¿no? ¿Cómo verías vos esa sí, posibilidad? habría que mirar si prospera en la medida de la ocurrencia de algunas cosas. Primero, que institucionalmente prospere, o sea, Primero que que la tenga... autoridad electoral actúe con mínima objetividad. Claro, quiero comerme una fritada en Checa. ¿Puedes llegar a Checa? No, entonces quédate con las ganas, ¿no? O sea, sí, lo primero es la factibilidad legal instrumental, ¿no? Y lo segundo es que en efecto esta posibilidad revocatoria no tenga un ruido. ¿En qué sentido? Un ruido político, que no se asuma como una posibilidad política de una determinada organización política, sino como una manifestación de una desazón colectiva, Mm. ¿ya? Bueno, y finalmente creo que hay un escenario positivo, que es importante también mencionarlo, con menos probabilidad de ocurrencia, ¿no? Tal vez un 15, un 20% de probabilidad de ocurrencia, en el cual el gobierno dice, se sienta el presidente Daniel Noboa y dice, vean, en efecto, sí tenemos un problema grave y vamos a empezar a gestionarlo de tal y cual manera, ¿no? Y la gente empieza a recibir resultados reales, concretos, bien comunicados de esto y la cosa empieza a cambiar, ¿no? Los números empiezan a cambiar y la realidad de la gente empieza a mejorar. Es un tercer escenario
tal vez con menor probabilidad de ocurrencia por, digamos, por cómo se muestra la serie. Bueno, Ahora, esa, la probabilidad de este tercer escenario positivo de que llegue una epifanía a Daniel Noboa y empiece realmente a solucionar los problemas del país, depende si lo hacemos durante la época navideña o inmediatamente el día de Santos Inocentes. bueno, ahí está el escenario, Pedrito. Y finalmente, me parece, como decíamos cuando leíamos la variable de optimismo, ¿no? Que el principal riesgo para el país no tiene que ver con los números del presidente solamente, ¿no? Tiene que ver con un riesgo real de efectos de la política pública. ¿Sobre qué temas? Concretamente esos tres. Hay una multiplicidad de temas, sin duda, en el escenario de la gestión pública, pero particularmente la relación inseguridad, economía y gestión de gobierno, corrupción, va a ser determinante. Ahora, si eso no llega a suceder, el problema no son solamente esos números, no es si me califican bien o me califican mal, no es si creen bien o si creen o si no creen en la palabra del presidente, o si estamos optimistas o pesimistas. Es nuevamente ese escenario de posible indiferencia y posible irrelevancia. Ese creo que es el horizonte bajo el cual tenemos que empezar a medir esta realidad que estamos viviendo y, por supuesto, a gestionar esta realidad que estamos viviendo. Graves alertas, Carlos, respecto a esta tendencia al vaciamiento de la democracia, esta tendencia a la novia, ¿no? Esta situación en la que solo situaciones desesperadas pueden abrirse camino. Ojalá que y los comportamientos colectivos puedan ir forjando referentes que construyan y que no sean solamente elementos de destrucción. Yo te agradezco muchísimo, ha sido un recorrido muy intenso por temas técnicos, por temas empíricos, muy valiosos, que creo que aportan a la discusión de la problemática nacional. Muchísimas gracias. No sé si puedes acabar con unas últimas palabras. Muchísimas gracias más bien a ti, Pedro, a la audiencia que ha tenido la gentileza, digamos, de compartir este espacio. Para mí más bien ha sido muy edificante, ¿no? Ponerme frente a un espejo y hablar de lo que hacemos, pero también con una mirada crítica, profesional, técnica y de mucha valía como es la tuya, Pedro. Muchas gracias. Igualmente, si la gente pues desea conocer estos datos de primera mano, nos pueden seguir en redes sociales, ahí estamos como CIES Latam o como CS Coronel en las distintas redes, de modo tal que puedan encontrar a la mano esos boletines que hacemos mes a mes, análisis que hacemos todas las semanas y cualquier información o cualquier inquietud que tengan, pues siempre a las órdenes. De nuevo, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, Carlos. Cuídate. Alegrías, Pedro. Igualmente, feliz tarde.